Bienvenidos a Bitcoin y Criptos en Español, el podcast que navega el dinámico mundo de los activos digitales. Soy tu asistente digital Paulina, guiándote en el episodio de hoy. La relación entre Bitcoin y la termodinámica se centra en la energía consumida en la minería, la generación de calor y la creación de un sistema ordenado a partir de procesos desordenados. Estos principios físicos subyacentes ayudan a explicar la seguridad y el funcionamiento de la red Bitcoin. El episodio de hoy aborda un tema fascinante que vincula el mundo de las criptomonedas con los principios fundamentales de la física. Tanto si eres un entusiasta experimentado de las criptomonedas, un novato curioso o algo intermedio, este podcast es su puerta de entrada para comprender el complejo y cambiante mundo de Bitcoin. Empezamos. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Bitcoin y Criptos en Español, este 138 y han pasado exactamente 15 años, 10 meses y 28 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. En el episodio de hoy tenemos un invitado especial con el que vamos a conversar sobre Bitcoin, energía y termodinámica, así que es un episodio muy interesante. Y bien, antes de empezar vamos con nuestros auspiciantes. EBTC, la forma más fácil, rápida y segura de comprar y vender Bitcoin en Ecuador. A través de sus cajeros Bitcoin ubicados en diferentes ciudades del país, puedes comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas con dinero en efectivo. Recuerda que para más información puedes visitar su página web bitcoin.com.es, donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y la ubicación de todos sus cajeros Bitcoin. EBTC, el futuro empieza con nosotros. Ok, bienvenidos de vuelta. Si eres nuevo en este podcast, mi nombre es Juan Sebastián Landi y aquí vamos a hablar sobre Bitcoin y otras criptomonedas, pero principalmente sobre Bitcoin. Así que, Adrián, para mí es un gusto tenerte en este episodio 138 de Bitcoin y Criptos en Español. Darle la bienvenida a un latinoamericano que tiene que contarnos su historia. Y sin más, Adrián, cuéntanos, ¿quién es Adrián Naranjo? Hola, ¿qué tal, Juan Sebastián? Sí, muchas gracias por la invitación. Latinoamericano de Ecuador. Por cierto, somos de la misma ciudad. Sí, eso me faltó mencionar, que somos de la misma ciudad y algún amigo nos puso en contacto, así que dije es un personaje interesante para traerlo a Adrián al podcast. Sí, gracias de nuevo. ¿Quién es Adrián? Creo que esa es una de las preguntas más difíciles que le puedes hacer a alguien. Pero bueno, soy un padre de familia, tengo dos hijos de 10 y 12 años, 13 años. Eh, Soy, como ya mencionaste, latinoamericano, por ahora viviendo en New York, Estados Unidos, lo que me convierte en un migrante también. Creo que soy un emprendedor empedernido de las ganas de crear valor alrededor de una idea. Lo he venido haciendo desde siempre, creo. Nunca he tenido un jefe o un trabajo formal, digamos. También por la formación académica soy ingeniero eléctrico y eso, soy una persona normal. Y es justo cuando estaba viendo tus publicaciones en X y otro contenido que habías publicado, también vi que tienes una charla en TEDx, que para la gente que no sabe qué es TEDx es un evento que se realiza a nivel global y tiene muchísimas charlas y de todos los ámbitos, no solo tecnología, sino finanzas, de filosofía y todo eso. Entonces, le voy a dejar a la gente aquí el link de la charla de Adrián, que el título, si no estoy mal, es acerca de los datos. Dice: un buen set de datos puede cambiar tu set de ideas. No sé si nos puede contar un poco de cómo diste esta charla, porque no todos tienen la oportunidad de conversar o dar su experiencia en estas charlas de Tech Talks. Así que cuéntanos un poco de esto de aquí, porque si bien vamos a entrar un poco más a conversar de Bitcoin, sabemos que Bitcoin es un set de datos también. Justo la charla que diste habla de los datos. Cuéntanos un poco de eso, de tu experiencia dando una charla en TEDx. Sí, gracias. Bueno, ahora que me haces acordar, se me hace la piel de gallina. En Cuenca bueno, todavía existe esta comunidad TEDx Cuenca. Esta la creó mi amigo Fabián Bermeo, también un conector, un movedor, un emprendedor allá en nuestra ciudad. La empezamos en el 2014, me acuerdo. Yo también voluntariando, moviéndome por aquí y por allá, pero ya luego de varios años, Fabián me hizo la invitación para que pudiese contar
esas cosas que siempre veníamos comentando en tertulias, en reuniones, en meetups, en una serie de eventos que siempre nos gustaba o organizar o asistir. Y por mi background de emprendedor digital, supongo, por las locuras que andábamos hablando, él me invitó a que contase esas ideas que yo venía teniendo y en ese entonces me fascinaron bastante y hasta el momento la importancia de los datos, cómo estos pueden ayudar a las personas a entender mejor el mundo en el que vivimos y si damos un paso más allá, tomar decisiones en torno a esos datos. Creo que en la mayor cantidad de organizaciones, ya sea gubernamentales o privadas, son los datos y su entendimiento lo que permite evolucionar o lo que nos permite evolucionar. Entonces, estaba estudiando un poco acerca de esos aspectos y pues escribí una pequeña charla eh, en torno a ello, ¿no? Eh, por ahí escuché de una persona a quien sigo. Esta frase suena un poco mejor en inglés, pero luego la llevé al español y él decía que the data is the new soil, haciéndole referencia al oil, el oil que prácticamente desde la revolución industrial nos ha permitido construir el mundo en el que vivimos. Oil haciendo referencia al petróleo. Entonces, o sea, data es the new soil, y soil quiere decir terreno. Y la enseñanza que me llevé de eso es que en ese terreno pueden como sembrar una semilla y puede surgir y puede florecer esas soluciones más creativas a cualquier problema que nosotros podamos tener. Entonces, con el cariño que le tengo a mi país, con el cariño que le tengo a las personas que vivimos en nuestro país, empecé a relacionar todo para dar ese mensaje que está ahí en la charla. Les voy a dejar el link aquí porque me pareció interesante. Bueno, no es tampoco una charla así, no sé, de 3 horas. No es una charla corta, pero súper interesante en donde hablas cómo los datos, puedes sacar muchísima información de los datos. Incluso haces una referencia a los datos que a la gente que asistió a la charla mismo había dado sus datos y cómo le muestras las gráficas y todo eso. Así que es muy interesante. Y justo Ya. empezando por el tema de datos, quería conversar también porque como sabemos, Bitcoin es es un protocolo prácticamente, entonces, que utiliza datos para funcionar. Entonces, quiero que me cuentes cómo es que alguien que, bueno, inicialmente estaba hablando de datos en 2017, si no estoy mal, creo que es esta charla. Entonces, ¿cómo llegas a dar con Bitcoin? ¿Ya conocías Bitcoin en ese año cuando diste la charla o cómo llegaste a descubrir Bitcoin? Ya. Bitcoin se me fue presentado a mí por un amigo que supongo, creo que tú también le conoces el- ya se me olvidó el nombre, qué mal amigo que soy. Pero José Antonio Fernández de Córdoba. Aquí te puedo dar un pequeño contexto más. Había relacionado los datos de los asistentes. Esta charla TEDx es gratuita primero. Habíamos empezado en el 2014 y ahí ya llevábamos haciendo anualmente varias charlas con invitados así chéveres de la, del ecosistema de emprendimiento, ya sea nacional o internacional. También habíamos tenido algunos invitados. Me había yo involucrado porque yo había creado la primera tiquetera digital que existió en el Ecuador. Ya habían tiqueteras, pero la primera tiquetera digital en permitirte comprar comprar tickets a cualquier evento a través de un celular y con tarjetas de crédito, débito, la habíamos creado en el 2015, si no estoy mal. Entonces usábamos la tiquetera para el registro de los asistentes a este evento, y como ya era un evento que había llamado la atención, había cientos de personas que deseaban asistir. Entonces nosotros hacíamos lo más justo, que era sortear los asientos a este evento entre la gente que se quería registrar. Como ya tenía planeado dar esta charla de datos, a mí me gustó la idea de tratar de conocer a las personas que se estaban inscribiendo. Entonces, como parte de la inscripción a este sorteo, les pedí varios datos que me ayuden a conocerles mejor.
datos demográficos, datos de su edad, de su preparación académica, etcétera. En el 2014 con estos manes empezamos la primera charla TEDx y el Fabián reúne, ahí conocí al ecosistema de emprendimiento de Cuenca. Yo venía trabajando solo desde la casa, aisladamente, pero este man reúne a varias personas, al Manu Vega, a José Antonio, a Juanjo Gutiérrez y varios emprendedores más para que voluntariamente montemos el primer TEDx Cuenca. Ahí nos conocemos, nos vamos al after party, eso también era algo común en los eventos que realizábamos, y empezamos a conversar de eventos diferentes, no eventos, de situaciones, de actualidades, de emprendimiento digital, de internet. Y por ahí empezamos a hablar de espacios de coworking. Entonces yo lo que sabía era, yo podía venir a Estados Unidos desde el año 2007, mis padres son migrantes, ellos regularizaron su estatus migratorio y de esa manera nos pudieron brindar la oportunidad de también ser residentes acá. Entonces yo iba y venía, yo ya conocía espacios de coworking. El Fabián, él había escuchado también una charla TEDx acerca de esta forma de trabajar colaborativamente y le empezamos a dar vueltas a la idea. El Manu Vega ya tenía su empresa de desarrollo de software ya establecida y él ya había levantado capital. Antes de que yo supiera que las startups levantaban capital, él ya había levantado capital y funcionaba en una casa. Entonces le empezamos a dar la vuelta a la idea y alguien por ahí dice, si empezamos un coworking, y le empezamos a dar cabeza a esto y pues el músculo financiero más grande era el del Manu. Él se puso a averiguar, encontramos una casa por... Se me apagó esto. ¿Sí me escuchas, Juan? Sí, te escucho. Si no estoy mal, creo que el primer coworking fue en cerca del estadio. Si no estoy mal, creo que yo recuerdo ese coworking. Allá ya fue cuando nos mudamos. El primero fue cerca de la avenida Ordóñez Lazo. Entonces, una de estas casas que ese barrio era antes, todavía lo es, creo, pero de donde habían estas casas grandes con sótano, patio gigante. Entonces nos unimos las empresas, digamos, yo era un solo entrepreneur, pero ya tenía mi pequeña iniciativa, yo hacía páginas web para marcas, para negocios, junto con mi hermano. Y empezamos el Coworking Cuenca, el primer espacio de coworking de la ciudad, en donde ya teníamos un lugar para hacer meetups. Hacíamos meetups semanales de inglés, de tecnología, hasta de comedia. El pretexto era juntarnos como lo hacíamos antes, colaborar en proyectos que podríamos encararlos conjuntamente y divertirnos también. Entonces, el CEO de la empresa del Manu era el José Antonio. El José Antonio, una persona que ya venía tiempo estudiando también temas como Lean Startup. Él me introdujo a Lean Startup, él me sugirió leer el libro de Eric Ries, el cual transformó mi forma de crear valor en torno a una idea de negocio. Pero él también venía estudiando bastante los activos financieros, la bolsa de valores, los activos financieros. A mí no era un campo de mucho de mi agrado. Para mí, siendo una persona antisistema, digamos, no le veía tanto interés en estas corporaciones, en Wall Street, en las empresas públicas, comerciando y vendiendo, shorteando, poniendo opciones en sus acciones, en su valor de mercado. Pero en una de esas charlas que hacíamos adentro, en de esas visitas que nos hacíamos entre empresas, en una de sus dos monitores que él tenía ahí en su oficina, me comenta, dice, ven a ver esto de aquí, esto se llama Bitcoin, dice. Estaba hace unos meses como en $80 y ahora ya está en 400. Dice, es una cosa interesante de aprender, me dice, porque tiene que ver mucho con lo que a ti te gusta, el internet, los pagos en línea, los datos, y
ese rato no le creí y ese rato pensé que me estaba mostrando algún esquema nuevo de inversión, de compra ahora barato, después puedes vender más caro y hacer mucha plata de ello. A mí eso no me llamaba mucho la atención, así que aunque le tomé la palabra y luego fui a estudiar qué es que mismo es Bitcoin, eh, y además era chiro, y para quienes no sepan, chiro quiere decir que estaba pelado, que no tenía dinero, con las justas, con mis proyectos, podía pagar las cuentas. Ujú. No compré, imagínate, esa Eso fue oportunidad. más o menos en qué año, 2014, ¿verdad? De Cuando estaban. 2014, sí. Ujú. ¿Qué Sí, sí sería? recuerdo ahí por la zona que se llama en Cuenca, la zona de la Ordóñez Lazo. Sí, sí recuerdo ese coworking con Manu Vega. Yo estuve ahí también alguna vez que algunos diseños o prototipos de aplicaciones móviles, cuando desarrollaban en Ecuador aplicaciones móviles, también lo hicimos en esa casa. Sí, sí lo recuerdo. Claro, yo sí me acuerdo de ti. eh, al menos de tu nombre siempre saltaba en la escena del desarrollo de aplicaciones móviles. De luego podemos contar eso si quieres, pero la primera vez que escuché de ti, creo que tú habías sido compañero de mi hermano también. Tú estabas en el técnico. Ah, sí. Ah, no sabía, sí, era compañero de tu hermano, sí, en el Sí, colegio. Que habrá del gente que aula. escucha, es un colegio técnico que en ese entonces nos enseñaba temas de electricidad, de mecánica industrial, de mecánica automotriz. Y yo fui, creo que la segunda o la tercera generación de una carrera nueva en este colegio técnico, que era una carrera de informática. Entonces Ah, era la primera o la segunda generación yo de gente que salía de esta carrera de informática de este colegio claro. técnico. Sí. Claro, la UDA había organizado un concurso de aplicaciones móviles. Creo que tú ganaste, a mí me dieron el segundo premio. Pero bueno, ya habíamos estado conectados. Además hay que decir que Cuenca es una ciudad pequeña, no más de Ujú, 400, 500 mil personas, en donde muchas nos conocemos. ujú. Entonces, el José Antonio me muestra este asset, yo no le tomo mucha atención, no le doy tanta importancia, pensando que era un activo más que se podía comerciar a través de la compra y venta y era interesante para inversionistas más que nada. Esto fue en 2014, pero igual me fui a estudiar, igual empecé a encontrar full información, grupos, canales ya de YouTube explicando el meollo tecnológico de esto. Y lo que en ese entonces me llamó la atención fue la tecnología que traía por detrás y la explicación sobre todo de blockchain. Entonces, como nosotros creábamos, entre comillas, tecnología, lo que más hacíamos era sitios web, aún no había empezado la tiquetera, eh, me llamó la atención blockchain y me empecé a preguntar, bueno, qué loco que puedes descentralizar la administración de esta base de datos y que no puedes, y que tal vez puedes no depender de empresas y granjas de servidores como Amazon o Google. Y le empecé a seguir estudiando en ese sentido. Igual no le di la atención porque el white paper lo había leído, siempre tenía que ver con una nueva forma de dinero. Yo no entendía qué era el dinero. Muchas personas no entendemos todavía qué es el dinero y qué implicaciones tiene desde el punto de vista incluso histórico y hasta geopolítico. Eh, y seguí pensando que la aplicación que le estaban dando a esta blockchain era meramente financiera. Y luego empezaron a salir otras monedas, otros proyectos de blockchain y a mí me empezó a llamar la atención eso. Ah, no, hay cómo darle otra utilidad a este blockchain para, para gestionar otros proyectos, para innovar en el campo de la tecnología y en el campo del Internet. Ahí me empecé a ahondar en otras blockchains. En su momento llegué a ser embajador de una blockchain de Singapur que se llama, era la de NEM, ahora no sé si seguirá existiendo. De hecho, yo ya me alejé completamente de, de los otros proyectos en este sentido y me he vuelto lo que creo algunos llaman maximalista de Bitcoin. Pero Ujú, esto ya con el entendimiento del dinero y su implicación, como te decía, económica, histórica, ujú. geopolítica. Entonces sí, así llegué a Bitcoin, esta historia un poco medio larga. Unos panas que nos
conocimos en torno a coworkings, tecnología, proyectos digitales, hablando siempre de cosas y aprendiendo. Eh, Eso fue en 2014. Para dar el contexto, Bitcoin estaba a $400 por allí, Ujú, ahora casi ya rondamos los 100.000, así que ha sido ujú. un largo proceso. Sí, pero es justo es interesante lo que mencionas del... Yo también cuando la primera vez que lo escuché fue a través de un profesor de la universidad acá en Girona, en Cataluña, que mencionó no Bitcoin, sino blockchain, como decía, es una de las tecnologías que va a ser la más revolucionaria, así que si algo quieren estudiar, entonces estudien esto. Y yo también le di una primera leída en 2017, no entendí bien, y entre lo que mencionaba, entre artículos de blockchain, ya mencionaban a Bitcoin, pero como estaba con proyectos de la universidad y todo eso, no lo terminé de entender hasta que más o menos yo empecé a leerlo en abril, creo marzo, cuando estaba en $800, algo así. Y después Ujú. para septiembre, octubre, uno de los inversores de una de las startups en las que estaba acá trabajando nos contó que había invertido 200.000 euros en Bitcoin. Entonces dije, algo hay aquí. Y el precio ya estaba como en $1.000 más o menos cada Bitcoin. Entonces, si él lo mantiene hasta ahora, debería tener más de 200.000 Bitcoin. Entonces, claro, Ah, yo sí. también inicialmente empecé a intentar entrar en Bitcoin, pero por el tema especulativo, también sin entender qué era el dinero. Entonces, más o menos 2018, 19 es cuando ya entendí el qué es el dinero y el por qué Bitcoin tiene sentido. Y claro, inicialmente también estaba en esta moneda, en esta otra moneda, en la de acá, pero ya después me volqué 100% a lo que se dice un Bitcoin maximalista, porque ya entiendes el porqué del dinero y el por qué Bitcoin tiene sentido y las otras criptomonedas. Las otras puedes usarlas para especulación, pero Bitcoin es la única que utiliza prueba de trabajo y la única que es completamente descentralizada. Entonces te vas volcando un poco más a este grupo que, como tú mencionas, nos llaman los Bitcoin Maxis. Y quería preguntarte también, de mi lado, por ejemplo, el por qué me volqué por Bitcoin es por lo que te menciono, que Bitcoin es la única descentralizada y es la única que utiliza prueba de trabajo. ¿Por qué en tu caso te enfocaste solamente a Bitcoin y dejaste esta otra criptomonedas, como incluso has sido embajador de esta otra blockchain de Hong Kong, creo que me mencionaste? ¿Por qué ese caso? Esto también fue una suerte de estar en el momento correcto, creo, y no dejar pasar las ideas. Uno nunca tiene que descartar las ideas que te puede presentar a alguien que estimas y que admiras también. Entonces, esto fue en el 2014. En el 2015 tengo un amigo que es de la banda Los Suchos del Vado. Yo ya venía haciendo con mi hermano sitios web, proyectos pequeños, aplicaciones. Queríamos lanzar nuestra propia aplicación, no teníamos una idea en concreto. Viene, viene este amigo de esta banda, Los Suchos del Vado. Para quienes no conocen, es una banda bacana de rock de nuestras épocas, por allá por los 2010, por allá. Y él ya sabía que hacíamos sitios web, que queríamos hacer e-commerce de alguna manera. No había tal cosa como e-commerce en Ecuador, no habían procesadores de tarjetas de crédito. Llega al coworking, estamos tocando la guitarra y dice, oye, le pude presentar esta propuesta a una señora que conocí a través de mi esposa. Dice, mira cómo se conectan las cosas. Y quiere financiarnos un concierto, dice, bacanísimo. Ellos también, digamos, iniciando su carrera artística. Y la señora les financió un concierto que quería organizar por las fiestas de Cuenca. Y trajeron bueno, ayudamos luego en esto a la Versuit Vergarabat de Argentina, Cuarteto de Nos de Uruguay y los Suchos del Vado de Cuenca en un evento que le llamamos el conciertazo. Entonces estamos tocando la guitarra y él nos dice, oye, ¿y habrá cómo vender los tickets por internet? Me dice. Con mi hermano nos damos la vuelta, nos quedamos viendo y alzamos los hombros y decimos, sí, 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 sí se podría. Y empezamos a averiguar. Él nos da esa pauta, nace una idea de negocio y nos ponemos a averiguar. Como te había mencionado, teníamos esa oportunidad de viajar a Estados Unidos, un estatus migratorio regular, lo que quería decir que podíamos crear rápidamente una empresa acá. En Ecuador no habían procesadores de tarjeta de crédito. Lo que nos tocó conectar en este sitio web que hicimos rápidamente, porque teníamos como 2 o 3 meses para la fecha del concierto, conectamos Stripe.
Y para los que quizás no sepan, muchos sí sabrán, Stripe es uno de los procesadores de tarjetas de crédito ahora ya más grandes del mundo, ubiquitous entre la industria. Conectamos esta pasarela de pagos, montamos el sitio web y vendemos el conciertazo. Esta señora visionaria, ella, además de este concierto de rock que se iba a dar un día en específico en las fiestas de Cuenca, organiza en el mismo lugar, el Coliseo Mayor de la ciudad, un concierto de reggaetón de Maluma. Entonces, como ya teníamos la relación comercial, ella nos sugiere también o nos solicita que también vendamos el concierto o los tickets de este concierto de reggaetón. Entonces, como era de esperarse, fiestas de Cuenca, un reggaetonero saliendo a escena, llamando mucha gente. Estos 2 conciertos fueron un sold out, o sea, se vendieron todos los tickets. Y muchas de las personas que asistieron allí sí terminaron comprando los tickets a través de nuestra empresa, que en ese entonces le llamamos entradasenlinea.com. Entonces fue algo súper bacano para nosotros porque pudimos comprobar con este MVP, con este producto mínimo viable, que había algo rentable tras de eso. Lo malo de esto es que todo el dinero que nosotros cobramos se vino a Estados Unidos porque nuestra pasarela era estadounidense. Y luego nos enfrentamos al problema de repatriar los fondos. El organizador nos solicitaba los fondos cada cierto tiempo, no fue algo de golpe al final, sino así funcionan los organizadores. Entonces al inicio lo hacíamos de la forma que conocíamos regularmente, preguntando a mis papás cuando nos enviaban dinero cómo lo hacían. Habían estos couriers, se podía hacer un wire transfer, un depósito, y todo esto nos incurría primero en varios días hasta poder obtener el dinero ya asentado en nuestras cuentas de allá, y luego los costos que esto incurría. Con el Álvaro dijimos, esto no va a ser rentable, se nos está llevando nuestro margen, y allí recordé una de las propiedades o características por las que Bitcoin fue construido, y era poder mover esta energía monetaria de un lado a otro sin la intervención de un tercero. Ya a través de José Antonio yo ya conocía personas que les interesaba comprar Bitcoin. Entonces lo que hacíamos es comprar Bitcoin acá en Estados Unidos, revenderlo de alguna manera en Ecuador, y ya teníamos nuestro dinero fiat o fiduciario de vuelta ya para entregarlos a los organizadores. Entonces allí fue cuando me empecé a meter de lleno en el movimiento de dinero internacionalmente. De hecho, yo lo uso todavía, tengo cuentas que pagar en Ecuador y yo no utilizo terceros o bancos o couriers para enviar mi dinero. Siempre acudo a mi red de contactos, les menciono quién me interesa comprar Bitcoin, y en lugar de que yo tenga que pagar un fee o un impuesto por enviar dinero, dependiendo del precio, cómo fluctúe, a veces termino ganando un poquito más. Entonces, sí, esa fue la historia. 2014 me lo presentaron, no lo tomé en serio. 2015 empecé la tiquetera digital y teníamos la necesidad de mover internacionalmente cantidades que no eran pequeñas de dinero. Como te mencioné, eran 2 conciertos un día tras del otro en el Coliseo Mayor, y vendimos como unos 20,000 tickets en total. Un 30% de esos tickets fueron vendidos por internet. Bueno, y justamente cuando he tenido conversaciones con mucha gente que no le ven la utilidad a Bitcoin, entonces la gran mayoría de ellos son gente que no ha salido, por ejemplo, de su ciudad o de su país. Entonces, claro, su sistema de pagos ahí funciona, digamos que bien, aunque en Latinoamérica los sistemas de pago no tienen nada que compararse con el resto de Europa o de Estados Unidos, que son mucho más optimizados. Pero te das cuenta de la utilidad de Bitcoin y de las limitaciones del sistema bancario es cuando sales de tu zona de confort, por decirlo así, cuando sales de Ecuador. Entonces, en tu caso te diste cuenta que cuando los pagos recibes fuera de Ecuador, después el problema es volver a mandar este dinero a Ecuador. Entonces, cuando es algo que debería ser tan fácil como mandar un WhatsApp así, te das cuenta que no lo es. Y todos los intermediarios que hay de por medio y cómo
se demora, te llega menos. Incluso hay hasta casos que te piden que demuestres que de dónde sacaste el dinero cuando estás mostrando que ya utilizaste una pasarela de pagos para un evento y todo eso. Entonces es muy complicado. Y en mi caso también el por qué tenía mucho más sentido utilizar no solo Bitcoin, sino incluso cualquier otra criptomoneda, es la facilidad de poder mover tu dinero fuera de tu país. Entonces, recuerdo cuando estaba viajando por Europa ocasionalmente y pensaba que podía hacer todo con mi tarjeta de débito o crédito de Ecuador, no sé, llegaba a un país, quería pagar tal cosa y no funcionaba. Y era un sábado. ¿Y cómo te soluciona el banco ese problema? Entonces a Ah, veces escribía al banco y la solución del banco era, sí, tiene que venir a nuestra oficina el día lunes. Digo, pero señores, estoy, no sé, estaba en Italia. Entonces llame a este teléfono y a un teléfono fijo, o sea, no te daban ni siquiera un WhatsApp o una llamada de Skype, nada, ni una llamada de WhatsApp. Era un teléfono fijo. Cuando ya no hay ni cabinas ni nada de eso para llamar a un teléfono fijo, el simple hecho de llamar de Europa a un teléfono fijo te cuesta y no es que te solucionan el problema en 2 minutos. A veces te dejan esperando 10, 20, 30, 40 minutos en el teléfono para solucionarte el problema y a veces no te solucionan y la respuesta final es, tiene que venir a la oficina porque no están acostumbrados a brindar un servicio online. Entonces ahí es cuando mucho más sentido tiene utilizar Bitcoin e incluso cualquier otra criptomoneda. Y entre uno de los temas que estábamos conversando ya mencionamos el tema de datos, el tema de, como tú mismo hablaste, el tema incluso de pagos transfronterizos y estábamos comentando de qué temas más o menos conversar en este episodio y hay algo interesante que me mencionaste es de termodinámica, que me mencionaste la primera ley de la termodinámica y una referencia a Bitcoin, de por qué los dos están relacionados. Les voy a dejar también aquí un link de un artículo que me pasó Adrián, súper interesante que habla de este tema, pero quiero que me cuentes un poco de eso, de la primera ley de la termodinámica y Bitcoin. ¿Cuál es la relación? Yo había escuchado otras conferencias y charlas para la gente que está metida en Bitcoin, lo va a reconocer de Michael Saylor, que él habla de eso, del termodinámica y Bitcoin, pero quiero escuchar de tus palabras la relación que tú le encuentras entre Bitcoin y la primera ley de la termodinámica. sí, bacán. De nuevo aquí yo voy a acudir y de nuevo se me hace la piel de gallina porque me empiezo a acordar de las cosas. Creo que he corrido con suerte para encontrar este proyecto Bitcoin con el contexto que tiene mi vida, siendo migrante o teniendo papás migrantes o estar inmiscuido en la tecnología o incluso mi formación ingenieril. Bitcoin tiene que ver mucho con la energía eléctrica. Yo soy ingeniero eléctrico. Parte de la formación de la Facultad de Ingeniería es tomar algunos cursos de física, de estática, de dinámica, de física moderna. Así que eh, se me hizo un poco más natural entender las implicaciones tecnológicas y las características de Bitcoin. A mí me faltaba esta parte económica, geopolítica y de historia para dar el círculo completo. Pero Bitcoin empezó a hacer más sentido para mí, clic para mí cuando empecé a estudiar estas implicaciones físicas. La primera ley de la termodinámica que, que, que ya fue establecida en el siglo XIX dice que la energía no puede ser creada ni destruida, sino solo puede ser transformada. Y de hecho es así. Lastimosamente en nuestro país ahorita la energía es escasa, la energía eléctrica como tal. Luego somos un país con demasiadas fuentes de energía eh, naturales, minerales e incluso energía humana, porque somos un país tan diverso en su naturaleza, pero también en su gente. Eso nos ayuda a que tengamos mucha energía disponible, que no la estamos pudiendo transformar. Eso es algo diferente. Entonces, teniendo en cuenta esta premisa que la energía no se puede crear ni destruir, sino solo transformar, y las implicaciones que traía Bitcoin, para mí hizo un clic un poco más grande. También aquí viene otra parte de la historia y de la suerte. Mi papá acá es joyero por más de 30 años. Ahora yo también estoy en la industria de la joyería, lo que quiere decir que lidiamos con oro o diamantes en un daily basis, a diario. Y eso también me ayudó a entender
bueno, ¿y por qué demonios al ser humano le fascina tanto el oro desde hace como 6.000 a 10.000 años y no hemos dejado de acumularlo, de extraerlo, de usarlo? Y todo fue cayendo en su lugar como unas piezas de Lego. Eh, la forma en la que Bitcoin es extraído, digamos, es a través de la transformación de la energía o de la conversión de energía en un trabajo. Como tú mencionaste hace un momento, la prueba de trabajo. Trabajo como un concepto físico quiere decir o se define en la cantidad de energía necesaria a través de un tiempo para lograr hacer algo. Esa es la definición de trabajo. Y bueno, la recompensa del utilizar esta energía a través de la prueba de trabajo son las monedas que los mineros, al inicio éramos personas con laptops sentadas en la casa, tratando de encontrar un nuevo bloque eh, o cuidando el ledger de transacciones y obteniendo una pequeña recompensa en Bitcoin. Entonces esa es la relación que yo le encuentro y para mí fue natural entenderlo. Este activo, este proyecto, esta blockchain utiliza la energía eléctrica que de por sí también atraviesa otro proceso de transformación, digamos, de las plantas o de las centrales hidroeléctricas o termoeléctricas. Allí también está habiendo una transformación energética, ya sea de un embalse de agua o de un galón de gasolina a través de un tiempo y generando electricidad. Entonces Bitcoin utiliza esta electricidad, poder de cómputo, eh, ahora grandes granjas de computadoras y chips específicamente diseñados para minar Bitcoin, para cuidar un set de datos, para cuidar un cuaderno contable, que es la traducción de ledger, para cuidar un historial de transacciones distribuidas alrededor del mundo, y como recompensa tienes estas monedas, que además son finitas, que es una de las únicas cosas, aparte del tiempo, que nosotros consideramos como limitado. Nunca jamás van a haber más de 21 millones de bitcoins y estos se van a acabar de ser minados de aquí a más de 100 años. Eso es un poco intrincado, un poco difícil, pero para hacerlo fácil, nada se crea ni se destruye. La energía es vital para los seres humanos, es lo que nos permite avanzar, y la transformación de esa energía, en este caso, para cuidar un cuaderno contable a través del poder de cómputo, es lo que te premia con estas monedas. Y es muy interesante lo que mencionas porque acá he tenido conversaciones incluso con PhDs de profesores de economía de la universidad acá, bueno, de algunas universidades de Barcelona. Y por ahí tengo un artículo que lo he publicado en redes que habla de por qué los economistas son los que no entienden Bitcoin. Y habla justamente por qué ellos se atachan a los libros y lo que dice prácticamente los libros. Y recuerdo en una de las discusiones, ellos me decían, pero es que Bitcoin no tiene valor, ¿qué respalda Bitcoin? Entonces ellos se basaban en que, por ejemplo, el dinero de los bancos centrales está respaldado por un banco o por un gobierno. Y yo le decía, Bitcoin va más allá de eso, y justo lo que tú dices, porque Bitcoin está soportado por energía, y la energía no la puedes crear así solamente con, así, hacer sonar tus dedos o aplastar un botón para que se impriman más billetes de la nada. O sea, Bitcoin tienes que utilizar energía para crear los Bitcoins, es decir, para minarlos, y además de eso, esa energía también es la que respalda o la que asegura la inmutabilidad de la red, porque si alguien quiere, no sé, hacer una copia o crear más Bitcoin de la nada, va a tener que gastarse toda la energía que ya se gastó para crear los miles y miles, que ya creo que estamos en más de 800,000 bloques de Bitcoin, y cuando llega a gastarse, en un supuesto caso, llega a gastarse esa cantidad brutal de energía que tendría que gastarse, no solo energía, sino miles de millones de dólares para poder utilizar esa energía, va a llegar al bloque actual, es decir, se ha gastado toda esa energía para llegar al bloque actual y en los siguientes 10 minutos ya hay un bloque nuevo, o sea que no va a poder ni rebasar al bloque nuevo. Y si lo rebasas, ¿para qué? O sea, lo va a rebasar y en los siguientes 10 minutos va a haber un bloque nuevo. Entonces te das cuenta que es una pérdida de tiempo, de dinero y de energía el querer
eh, hacer trampa en la blockchain de Bitcoin cuando después te das cuenta que en vez de haber desperdiciado todo ese tiempo y toda esa energía en querer romper la blockchain, más bien hubieras gastado ese tiempo y esa energía en minar Bitcoin. Y es más, hubiera sido incluso recompensado con más Bitcoin encontrando un bloque. Entonces, es una analogía súper interesante que lleva tiempo estudiarla. Como tú dices, no es tan fácil así de darle una ley a un artículo y ya está. A mí también me tomó años de entenderlo y entonces pero es súper interesante porque es un nuevo paradigma y es por eso lo que le da también el tema de súper, de que sea interesante y el tema del por qué Bitcoin está costando lo que está costando hoy. Inicialmente éramos un grupo de geeks interesados en Bitcoin, pero vemos que ahora ya no solamente somos un grupo de geeks, vemos ya estados-nación adoptando Bitcoin, candidatos presidenciales que tienen planes de incluir Bitcoin dentro de las reservas de sus países, ya no solo El Salvador, que es un país pequeño, sino ya vemos países grandes como Estados Unidos. Esta semana también salió la noticia de que en el Congreso de Brasil también ya entró una ley para discutirse que Brasil también tenga Bitcoin en sus reservas. Un nuevo candidato para las elecciones presidenciales en Polonia también está proponiendo en su campaña que Polonia utilice Bitcoin como reserva. Y dentro de Estados Unidos también ya hay muchos estados que tienen leyes que están aprobándose para incluir Bitcoin dentro de las reservas de cada país. Y esto me suena a lo que aquí en España he conversado con muchos emprendedores latinoamericanos y entre uno de ellos con Santiago Siri. Cuando estuve chateando con Santiago Siri en X, recuerdo que él me comentaba, en una de sus charlas también lo mencionó, en el año 2012 o 2013, cuando él tenía un partido político en Argentina, él había propuesto que el gobierno en ese entonces incluya el 1% de las reservas de Argentina en Bitcoin. Imagínate, en 2012, 2013, cuando Bitcoin costaba menos de $100. Imagínate la potencia o la capacidad de financiamiento que tuviera la Argentina si solamente el 1% lo hubiera puesto en ese entonces en Bitcoin. Entonces vemos que naciones ya lo están haciendo, lo hizo El Salvador y cada día El Salvador siempre va comprando un Bitcoin más y El Salvador en este momento tiene incluso para pagar su deuda con el FMI, para sus propios proyectos, no tiene que pedir dinero prestado a ningún banco ni nada de eso. Entonces vemos esta carrera ahora entre Estados-nación para incluir Bitcoin dentro de sus reservas. Y como tú mencionaste, la energía no se puede crear, sino solamente se transforma. Dentro de la minería, también si podemos conversar un poco de minería, cómo es el proceso de minería de Bitcoin, cómo lo entendiste tú viniendo con un background de ingeniería eléctrica o electrónica que me mencionaste, porque si bien yo lo entendí por el lado del desarrollo de software, como ingeniero en software, pero tú lo entendiste como del parte de la energía eléctrica o electrónica. Entonces, cuéntame un poco de eso, cómo lo entendiste tú el proceso de minería de Bitcoin. Sí, entendiendo sobre todo las implicaciones de la generación eléctrica. Una de las materias también que vemos y visitas técnicas que hacemos en la Facultad de Ingeniería Eléctrica es a las centrales de generación eléctrica. En esa época, 2014, 2015, el Ecuador estaba atravesando una época súper interesante en ese tema. Una pequeña nación de que 15, 16 millones de personas en ese entonces construyendo 8 hidroeléctricas al mismo tiempo. Pasando de ser un país deficitario, bueno, volvimos a hacerlo, esto ya es una charla diferente, un país deficitario en energía eléctrica, eso que nos permite movernos más rápido, construir cosas de forma diferente, tener seguridad por las noches con vastas cantidades de luz. Yo le ponía este análisis con amigos de acá, del ecosistema de coworkings. Alguna vez nos fuimos a un evento en San Francisco y les comentaba, digo, Ecuador siendo, esto en los 2016, 2017, 2015, Ecuador siendo un país más pequeño que el estado de Texas, estamos construyendo 8 plantas hidroeléctricas al mismo tiempo. En algún punto nos permitió exportar esa energía que solo la acumulábamos en un embalse, con esas, mencionaba anteriormente, con esas amplias fuentes energéticas que tenemos. Ecuador por kilómetro cuadrado es el país que más fuentes fluviales tiene, el país que más ríos por kilómetro cuadrado tiene en el mundo.
Así que energía no nos falta, lo que nos falta es cómo transformar esa energía. Y luego terminamos exportando en términos de millones de dólares a los países vecinos con los que colindamos, con Colombia o el Perú. Capturar esa energía con el poder informático, con el poder de cómputo, y proteger a través de este encuentro con la blockchain de nuevos bloques, es lo que a mí me generó primero un cortocircuito, luego una explosión en mi cabeza. Allí es cuando me interesé un poco por la minería. No me he metido de lleno porque también esto implica tal vez inversiones en warehouses o ¿cómo decir?, en facilidades, en locaciones, en equipos. Pero es eso, es la utilización de esta energía eléctrica que ya te cuesta producir, que ojalá tengas de forma abundante para cuidar un protocolo, para cuidar una base de datos, para cuidar las transacciones como tal de este sistema monetario. A mí me gusta llamarle a Bitcoin como la primera red de energía monetaria digital. Y es eso, la minería te permite cuidar esto que ya fuimos encontrando. Y bueno, para no entrar en cosas tan técnicas, este poder de cómputo implica que a través de complejas operaciones matemáticas puedas encriptar o asegurar que esta base de datos no se pueda corromper. Y con la participación de miles de entidades o mineros o personas alrededor del mundo, esto se asegura que no haya forma de destruirlo, así como tú dijiste. Se requeriría inmensas cantidades de energía, inmensas inversiones millonarias en equipos y lugares, solo para romper, si es que hubiera cómo, por 10 minutos la inmutabilidad de los bloques, cuando bien podrías utilizar esa energía para seguir ayudando a cuidar el ledger. Así que, para resumir, el proceso de minado es un proceso que se realiza con equipos de computación, ahora especializados, ya no cualquier computadora lo puede lograr, y el uso de energía eléctrica para cuidar este cuaderno de transacciones, por así decirlo. Sí, les voy a compartir también un artículo aquí en las descripciones del podcast en donde habla de incluso los porcentajes de energía que actualmente utiliza la minería de Bitcoin, porque si bien los medios de comunicación tradicionales lo han tildado de... Es que eso también es increíble cómo estos medios de comunicación venden lo que les interesa en su día a día. Antes nos vendían de que Bitcoin es dañino para el medio ambiente y todas esas cosas y bla, bla, bla. Y ahora como ya incluso Estados Unidos lo va a adoptar en sus reservas, como Donald Trump también en campaña lo dijo y ya está armando su equipo para a partir de enero que ingresa a la Casa Blanca empezar a legislar a favor de Bitcoin. Ahora ellos lo están adoptando. Ahora ningún medio de comunicación menciona que Bitcoin es dañino para el medio ambiente. Ya vemos que otros países y otros candidatos presidenciales también están mencionando de ellos y ya el mainstream media ya no lo menciona. Pero hay artículos y hay estudios que demuestran que ahora más del 50%, casi el 60%, estamos más o menos en el 55.4%, algo así, de la energía que utiliza los grandes data centers para la minería de Bitcoin vienen de fuentes renovables. Y también en el artículo menciona que la única forma en la que una nación se desarrolla es cuando más energía consume, es cuando más energía tiene porque le permite ser más eficiente y le permite construir y desarrollarse mucho más rápido. Como tú también mencionaste, en Ecuador teníamos, o en este caso cuando construye un país pequeño, tantas hidroeléctricas, pero ahí vemos la capacidad de producción y de facilidad que tenía para lo que sea. No teníamos problemas de electricidad, se podía importar electricidad a los países vecinos y todo eso. Entonces es interesante cómo te va mostrando que cada vez es más rentable la minería de Bitcoin siempre y cuando se utilicen más formas de energía renovable a lo que era, no sé, en sus inicios y a lo que el mainstream media nos vendía en el día a día. Pero vemos cómo han cambiado su narrativa ahora que grandes países y más, cada vez más, incluso candidatos a presidentes están hablando sobre adoptar Bitcoin como su reserva para sus monedas. Entonces, bueno, hemos conversado sobre cómo llegaste a Bitcoin, cómo descubriste a Bitcoin a través incluso de
de tu perspectiva como ingeniero eléctrico. Mencionaste también un poco de la termodinámica, que si bien es cierto, he escuchado muchas conferencias en inglés sobre esto, pero nunca lo había escuchado de alguien que venga de Ecuador, de mi ciudad natal, y alguien que haya estudiado algo de electrónica y también un poco del proceso de minería. Entonces, más o menos para ir cerrando, porque estamos ya más o menos una hora conversando, quisiera preguntarte, no sé si tienes algunas recomendaciones de libros que crees que vaya a ser algo que le pueda servir a la gente, puede ser de Bitcoin o lo que tú creas que sea conveniente, porque no solo tienes como una afinidad a Bitcoin, sino también vemos que eres un emprendedor que has estado desde años, hace mucho tiempo en Ecuador en temas de desarrollo de software, en las charlas de TEDx y todo eso. Entonces, no sé qué libros podrías recomendar para la gente que está interesada en aprender un poco más. Pues sí, últimamente estaba leyendo eh, el diario de Marcus Aurelius. Estaba un poco estudiando a los estoicos, pero sí, ese es un libro que está cambiando mi perspectiva. Y también creo que ya estoy entrando en esa que le conocen como crisis de la mediana edad. Yo tengo 40 años, dos hijos, enfrentando la mortalidad, entendiendo que así como Bitcoin, tenemos los seres humanos individualmente hablando una sola cosa finita. Lo único limitado para nosotros es nuestro tiempo. Y pues hay que aprovechar el tiempo al máximo. Las filosofías estoicas, eh, Meditaciones se llama el libro, Meditaciones de Marcos Aurelius. No lo escribió él, claro, pero como tal, como un libro, es un compendio de un diario que él solía llevar. Sí, me ha ayudado a tener una nueva perspectiva en la vida y aprovechar el tiempo, especialmente con la familia, con los hijos. En términos de Bitcoin, creo que uno de los must a leer es Bitcoin Standard. Te ayuda a poner en una perspectiva histórica, geopolítica incluso, y entender también las implicaciones del dinero. Esto no lo habíamos hablado, pero un poquito tocamos el tema del oro. El oro también implica una transformación de energía. La energía que le toma al ser humano en los 1800, cuando había la fiebre del oro, gente metida en un río, gastándose tiempo, dentro de túneles, con un par de picos y una linterna para sacar este metal que luego tienes que aplicarle procesos químicos para refinarlo y luego tener una pepita, la cual puedas transaccionar por algo más o hacer un intercambio por algo más, comida, shelter, renta, lo que sea. Entonces sí, el Bitcoin estándar es un buen libro para entender esas implicaciones. También hay un podcast bacano de un man que se llama Robert Breedlove, se llama The What is Money o What is Money. Esto está en YouTube. También tiene una serie con Michael Saylor, que es una de las personas que también explica, no solo explica, pone el dinero donde está su boca, como dice el dicho en inglés, y uno de los mayores advocates de Bitcoin en el mundo, en términos incluso institucionales o de grandes empresas. Él también escribió un libro que se llama The Mobile Wave, en donde habla acerca de estas olas o estos, sí, estas olas que la humanidad ha estado experimentando y nos ha dado avances exponenciales, como por ejemplo la revolución industrial o la aparición del internet o la aparición de ahora la inteligencia artificial. Una de esas olas obviamente es Bitcoin. Creo que esos tres recomendaciones les puedo tener. En términos de emprendimiento, creo que la Biblia del emprendedor digital, no solo del emprendedor digital, pero especialmente de él, sería The Lean Startup. Esto lo escribió Eric Ries, en donde te permite entender que no hace falta grandes inversiones iniciales ni crear algo perfecto para poner a prueba una idea que tú tengas, sino con un mínimo producto viable que puede ser un cuaderno o un formulario de Google Forms.
tú puedes poner a prueba la validez Ujú, de tus ideas y llevarlas iterativamente al siguiente nivel y en torno ujú, de esto construir un producto digital o cualquiera. ujú. Hay una frase que mencionaste recién, lo único limitado en esta vida es nuestro tiempo. Y yo también la había escuchado eso. Y bueno, y no solo ahora, no solo nuestro tiempo, sino también Bitcoin es lo único limitado en este planeta. Y de los libros que mencionaste, yo he leído el Patrón Bitcoin, también lo he recomendado muchísimo. Es más, creo que es, si no estoy mal, el primer libro de Bitcoin que me leí, porque antes me leía solo artículos o escuchaba podcasts o veía videos, pero uno de los primeros libros que leí fue El Patrón Bitcoin 2019, meses antes de que nos encierren a todos. Y entonces es cuando más bien hizo el último clic que necesitaba como para meterme de lleno en Bitcoin. Ahí es cuando entendí el por qué Bitcoin es limitado y el resto de cosas no lo son, y el por qué tiene Bitcoin valor y el resto de blockchains o de criptomonedas no las tienen. Y también el podcast de Robert, el What is Money, sí lo he escuchado, pero ese está completamente solo en inglés. Incluso tuve la oportunidad de conversar con él en Ámsterdam, ahora Ah, en qué Bitcoin bacán. Amsterdam, lo encontré ahí. El libro de Mobile Web también es súper interesante, porque este libro me hubiera gustado haberlo descubierto antes, porque este libro fue publicado en 2012. Es justo el año en el que yo empecé a aprender a desarrollar aplicaciones móviles, 2011 más o menos, pero no tenía idea de este libro. Yo lo descubrí más o menos ya en 2018, 19, algo así, pero aún así lo leí, y ahí es cuando no tenía ni idea quién era Michael Saylor. Cuando leí este libro, no sabía, nunca había visto el rostro de Michael Saylor, pero es increíble la proyección que él tiene y la capacidad de ver el futuro de tecnologías a donde nadie más estaba viendo. En este libro él ya mencionaba cómo las redes sociales van a ser las nuevas tecnologías disruptivas, cómo las aplicaciones móviles o los teléfonos móviles iban a ser tan disruptivos en el 2012 cuando él escribe. Y es súper interesante este libro. No habla nada de Bitcoin ni nada de esas cosas, pero es súper interesante. Y el otro libro de Lean Startup también me lo he leído por el tema de empresa y todo, de aplicaciones que he estado desarrollando. También era como una Biblia, como tú mencionas. También lo he leído. Entonces, Adrián, no sé si algo más nos quedó, algún otro tema por tratar que no lo mencionamos, algo más que se me haya pasado para este episodio. Mm, O sea, yo me podría quedar conversando horas contigo y de las cosas que tenemos en común y de lo que estamos viviendo, o incluso de posibles sinergias que podamos hacer. Tú estando en Europa, y yo estando por acá y con el medio de nuestro país. Solamente, como dicen en inglés, great minds think alike. Entonces, eso, capaz, pero les dejamos con la pica a la gente hablar acerca de las formas del dinero que a través de la humanidad hemos venido considerando. Una de las que me gusta cuando estoy explicando a alguien, especialmente de Ecuador, es por qué en Ecuador habremos elegido a la concha spondylus como un medio de intercambio. Para quienes no conocen, la concha spondylus es una concha, es un, ¿qué sería? Un crustáceo, una ostra, eh, que la encuentras en las profundidades de coral en la costa de Ecuador. Y las primeras culturas, previo a los incas incluso, se amarraban unas piedras en la cintura para poder bucear. Esto estoy hablando de los años 800 quizás, o quizás menos, solo para obtener estas conchas que luego eran pulidas, eran trabajadas y que eran usadas como una forma de dinero en esa época. Llegaron a encontrar conchas de Spondylus desde México hasta la Patagonia, lo que quiere decir que esta forma de dinero tuvo su relevancia. Me hubiera gustado que Bitcoin Standard hubiera metido dentro de su historial, porque en el Bitcoin Standard o en el patrón Bitcoin habla acerca del oro, habla acerca de estas grandes rocas que en otras geografías les hacían un agujero y también eran consideradas dinero, o estas bolitas de vidrio que en el África también eran consideradas dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Es que todas las formas que encontrábamos para utilizar como dinero, como seres humanos, tenía que ver con algo que relativamente sea escaso y difícil de conseguir. Las conchas tenía su proceso, gente buceando, cuántas personas habrán muerto para sacarlas.
y el oro también, algo difícil de obtener, hasta que en algún punto abandonamos el patrón oro y los gobiernos con un clic, ya ni siquiera con un enter en una impresora gigante para imprimir billetes, que también es relativamente fácil, con un clic pueden emitir miles de millones de dólares y de esa forma quitarle la base a los ahorros de las personas, por ejemplo. Entonces, bueno, para no seguir por ahí, eso, que la gente trate de estudiar historia en ese sentido, entender un poquito la geopolítica, no nos metamos tanto como algunos solemos ser muy apasionados en ese sentido. No tiene mucho sentido gastarse la energía ahí en pelear por una u otra tendencia política, pero sí hay que entender la implicación geopolítica, como Estados Unidos diciendo, bueno, todas las reservas que los países tienen de oro aquí adentro ya no las vamos a devolver y aquí tienen papeles. Entonces allí hay una implicación geopolítica, o ahora la nueva administración de Estados Unidos dando esta pauta para ingresar este activo digital en su reserva de valor. ¿Qué más? Eso, la termodinámica, como algo curioso, es las 3 leyes de la termodinámica, es prácticamente lo que rige la vida biológica del ser humano. En algún punto esta energía que nosotros transformamos de comer y la utilizamos hasta para pensar y dormir, a través de la segunda ley de la termodinámica, la de la entropía, se nos va a acabar nomás. Entonces, creo que todos estos temas son interesantes de conocer, ponerlos en nuestro propio contexto y nada, no dar nada por sentado. Lo único que podemos hacer es estudiar, averiguar, sacar nuestras propias conclusiones y, como dice Marcus Aurelius, vivir en torno y ser feliz en torno a lo que podemos controlar. Hay miles de cosas que no podemos controlar, que no deberíamos prestarle tanta atención, sino más bien en lo que uno puede controlar, en dónde estás parado y qué puedes hacer. Eso, mi querido Juan Sebastián. Perfecto, Adrián, muchísimas gracias. Justo esa frase también yo la había leído en otro libro, creo que una de Solve for Happiness, creo, ¿cómo se llamaba este personaje? Pero bueno, había sido director de Google, el proyecto X de Google X, que él también hablaba de eso, de preocuparse o de hacer las cosas bien para lo que está dentro de su control, y lo que ya está fuera de su control ya no hay ni por qué preocuparse de esas cosas. Entonces, sí, interesante. Para la gente que quiera contactarte para cualquier duda que tenga, ¿dónde te pueden encontrar, Adrián? Hijo, eso ya depende, porque ves, las redes sociales tienen su propósito. Si quieren ver cómo toco la guitarra y fotos de Nueva York, capaz por Instagram. Si quieren escuchar mis pensamientos más radicales, en X. Si queremos conectar profesionalmente hablando, creo que LinkedIn es mi perfil más formal. Eso, en todas estoy como x.com o facebook.com o linkedin.com/Adrián Naranjo P, o solo con Google Adrián Naranjo. En cualquiera de las redes que deseen me pueden contactar. Perfecto, Adrián, muchísimas gracias por este episodio, por el tiempo que nos has brindado. Ha sido un episodio muy, muy interesante, porque no hemos hablado ni de precio de Bitcoin, ni de proyecciones de precio, a dónde lo ves del año que viene, nada de eso, sino más bien nos hemos centrado en hablar de las entrañas de Bitcoin, de la termodinámica, el proceso de minería y todo esto, del por qué un Bitcoin tiene valor. Así que me parece interesante. Es el primer episodio que he grabado hablando de termodinámica, porque, como he dicho antes, lo he visto más en charlas en inglés, pero no he tenido la oportunidad de conversar con alguien que sepa del tema sobre esto en español. Así que muchísimas gracias, y te invito para grabar un próximo episodio. Puede ser el otro año, ahí vamos viendo qué tema te parece interesante para ir conversando. Así que muchas gracias, Adrián, por tu tiempo. No, a ti, cuídate mucho y saludos. Y bien, para despedirnos, este ha sido un episodio más de Bitcoin y criptos en español. Mi nombre es Juan Sebastián Land, y recuerden que Bitcoin es el invento más importante en la historia de la humanidad después de la creación de Internet. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación.